Hola, en este video vamos a ver una introducción a la voz pasiva en inglés. Entonces, los objetivos de este video son Understand the use of passive voice, comprender el uso de la voz pasiva, Recognize the structure of passive voice, reconocer la estructura de la voz pasiva, Explain processes using passive voice in oral and written format. Explicar procesos utilizando la voz pasiva tanto en formato oral como escrito. Entonces, lo primero que tenemos que retomar como concepto es tomar el verbo como imaginarnos como si fuese un triángulo. ¿Por qué? Porque un verbo, en la medida en que es usado tanto en la expresión oral como en la escrita, tiene tres aspectos que funcionan simultáneamente cuando los utilizamos. Entonces, el primer aspecto tiene que ver con el modo, mood. El modo del verbo podrá ser afirmativo, negativo o de pregunta, interrogative. El otro aspecto que vamos a necesitar considerar tiene que ver con el tiempo o conjugación verbal. Nótese que en castellano nosotros decimos tiempo y en inglés se hace esta diferencia claramente y se utiliza la palabra time para referirme al tiempo cronológico, pasado, presente y futuro, mientras que la palabra tense tiene que ver específicamente con la conjugación verbal que le damos al verbo para poder referirnos al tiempo, ¿no? Entonces podrá ser pasado simple, continuo, perfecto, lo mismo para el presente, el futuro y demás, ¿no? Muy bien. El último aspecto que se activa y que funciona concomitantemente con el modo y con el tiempo tiene que ver con la voz. Entonces, el verbo está siempre en una voz que podrá ser activa o pasiva. Nosotros en este momento, en este video, estamos focalizando exclusivamente en este aspecto del verbo. Más allá de estos otros dos, el modo y la conjugación verbal, que están también funcionando. Veamos algunos ejemplos. The cars are taken to the assembly line by conveyor. Los autos son llevados a la línea de ensamblado por cinta transportadora. Cuando yo digo are taken, este es un ejemplo de voz pasiva. By conveyor es el que realiza la acción. Fíjense que en realidad el que lleva a los autos a la línea de ensamblado es la cinta transportadora. Entonces acá tenemos esto lo que sería algo que se llama el complemento agente, que está precedido por la preposición by. Otro ejemplo, every car is rotated by the e-shuttle. Cada auto es rotado por el e-shuttle, que era esa especie de robot. Entonces, is rotated es el ejemplo de voz pasiva y by the e-shuttle es el que realiza la acción en realidad de rotar cada auto. Additional codes of color are added by robots. Nuevamente, are added será la voz pasiva. By robots son los que realizan la acción de agregar las capas de color adicionales. Un último ejemplo, the robot's work is checked by engineers. Entonces, el trabajo de los robots es chequeado, es verificado por los ingenieros. Donde es checked es el verbo en voz pasiva y by engineers será el complemento agente, que son los que realizan la acción de controlar o verificar. Veamos ahora, entonces, cuál es el uso de la voz pasiva, o sea, cuál es el motivo por el cual se utiliza voz activa o voz pasiva. En general, utilizamos la voz activa y la utilizamos para expresar quién o qué cosa ejecuta la acción del verbo. Entonces, podremos distinguir tres elementos básicos en la oración. Vamos a tener un sujeto,
seguido de un verbo que va a estar en voz activa y va a estar seguido de un objeto. Por ejemplo, yo podría decir: The engineers check every car at the assembly line. Los ingenieros controlan cada auto en la línea de ensamblado. Entonces, acá tengo este sujeto, como estamos en la voz activa. Fíjense que el que realiza la acción viene primero. The engineers, los ingenieros, controlan, chequean a cada auto. ¿Por qué estamos diciendo acá que esto es un objeto? Porque fíjense que acá funciona igual que en castellano. Yo puedo decir: lo controlan. ¿A qué cosa? A cada auto. Entonces, every car, esto significa que every car es el objeto en la oración. Recuerden que, al igual que en castellano, si yo lo puedo reemplazar por la o las, o lo o los, entonces esa parte de la oración, esa frase después del verbo, es lo que es el objeto. Nuevamente, fíjense que si retomamos el concepto de pensar un verbo como un triángulo, entonces acá el verbo check, si ustedes se fijan, podemos ver que se están actuando en simultaneidad los tres aspectos de este triángulo. Entonces, el verbo check acá tiene un modo, porque está en modo afirmativo, tiene un tense, un tiempo o conjugación verbal, porque está en presente y es presente simple. Y también tiene una voz, porque está expresado en voz activa. O sea, los tres elementos, fíjense que están actuando en simultaneidad. ¿Qué pasa con la voz pasiva? En la voz pasiva destacamos qué cosa recibe la acción del verbo. Y es por eso que el objeto de la oración en voz activa se va a convertir en el sujeto de la oración en voz pasiva. Vamos a poder distinguir dos elementos. Por un lado, un sujeto seguido de un verbo en forma pasiva. Por ejemplo, entonces, si yo tenía The engineers check every car at the assembly line, para hacer esa transformación a la voz pasiva, entonces el objeto every car va a ser mi nuevo sujeto. Check va a seguir siendo el verbo, pero va a tener que estar reflejado en el mismo tiempo y en el mismo modo, pero en voz pasiva. Every car is checked by the engineers at the assembly line. Fíjense que incluso yo podría omitir esta parte de by the engineers, porque puedo dar como por sabido o por sentado que son los ingenieros los que controlan cada auto en la línea de ensamblado, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada auto es controlado por los ingenieros en la línea de ensamblado. Fíjense entonces nuevamente que si yo acá tomo el verbo check, lo que decíamos hoy, ninguna de las otras dos variables se modificó justamente porque me estoy refiriendo a la misma realidad. Entonces el modo se va a mantener, el tiempo verbal lo voy a mantener, pero al transformar la oración de voz activa a voz pasiva, lo que hago es justamente actúo solamente de esta arista, sobre esta arista, ¿sí? Solamente voy a actuar sobre la voz. Hay una forma universal que tiene la voz pasiva a modo de fórmula. Entonces va a ser el verbo be conjugado en el tiempo o conjugación verbal que sea necesaria, en cualquiera de todos los tiempos verbales que existen en inglés, seguido de el participio pasado del verbo principal. Entonces, si miramos el caso específico del presente simple en la voz pasiva, que es el que ampliamente se utiliza en inglés, específicamente en inglés académico y en inglés técnico, entonces la forma del verbo be conjugada en presente simple será am, is o are. Va a estar seguido del pasado participio del verbo principal. Entonces, por ejemplo, podremos ver que en infinitivo del verbo to explain, el pasado participio es explained. Y entonces, en afirmativo, vamos a ver un ejemplo, puedo decir the process is explained
el proceso es explicado o se explica el proceso. Si lo tuviésemos esto en plural, the processes are explained, podremos decir los procesos son explicados o se explican los procesos. Siempre recordemos que el verbo en forma pasiva tiene que estar conjugado en función del sujeto que lo antecede. Entonces, acá por ejemplo, the process puede reemplazarse por it, porque estoy diciendo el proceso, es uno solo. Entonces es un it. Entonces, it is. No puedo decir it are explained. Acá pasa lo mismo. The processes, los procesos, está en plural y por tanto lo puedo reemplazar a este sujeto por they. Entonces, they are explained. Veamos el negativo. The process is not explained, con el agregado del adverbio de negación not. El proceso no es explicado, no se explica el proceso. The processes are not explained. Los procesos no son explicados, no se explican los procesos. Por último, para ver el modo interrogativo, en presente simple y voz pasiva, podremos tener is the process explained, es explicado el proceso o se explica el proceso, y are the processes explained. Son los procesos explicados o se explican los procesos. Bueno, hope you found this lesson useful. Espero que esto les haya resultado útil y muchas gracias por su atención. Nos vemos.